No sé si os pasa a menudo, a mí me pasa algo que voy a contaros ahora, y es que necesito recordar constantemente quién es Jesús. Necesito recordar quién es, por qué vino, necesito recordar de lo que me salvó, necesito recordar como algo que no procede de mí, porque en el día a día sabéis que tenemos preocupaciones, tenemos distracciones, tenemos tentaciones, y la verdad es que cuando me pongo a preparar algo para compartir con los hermanos, es como que dices, tengo ese momento de tensión. Pero por otro lado dices, si es que estoy disfrutando. Y cuando disfrutas es cuando vas sabiendo que necesitas más a Jesús. Que necesitas asegurarte de que sabes quién es. Hoy vamos a pensar un poco en esto, ¿vale? Es en el capítulo 8 del Evangelio según Lucas. Vamos a leer algo que es muy corto, pero muy intenso, muy importante recordarlo un día más, ¿vale? Es algo que vais a ver que tiene mucha, al menos enseñanza para mí. Y está en el capítulo 8, versículo 22 hasta el 25. Lucas 8, 22 al 25. Dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Con esta pregunta final, por eso decía lo de que tengo que recordar quién es Jesús, porque me parece que no llegáis a tener discusiones con la gente que no cree en Jesús. No tenemos discusiones normalmente cuando decimos que era un buen maestro, porque siempre había alguna buena enseñanza. Siempre que se habla de Jesús a las personas que históricamente lo reconocen como una persona que vino, que nació, ¿no?, en Belén, se le tiene como en cuenta lo que se dijo. Pero claro, cuando empiezan los problemas es cuando tú, como cristiano, dices, no, pero es que no. A ver, yo lo tengo como maestro, ¿vale? Pero también creo que fue el Hijo de Dios. También creo que hizo lo que acabamos de leer. Entonces, ya empiezan luego las cosas de, bueno, pero eso es lo que tú crees, ¿vale? Claro, obviamente, porque yo creo y tengo esa fe. Pero quiero dejaros esta pregunta en el aire de quién es este, lo mismo que dónde está vuestra fe, que habéis detectado también como es algo importante para ahora, ¿no? Hoy vamos a recordar, o por lo menos me gustaría destacar 3, 4 cosas, que es, para empezar, que al lado de Jesús puede haber problemas, ¿no? Hemos visto a unos discípulos que se subieron a una barca con el Maestro Jesús. ¿Qué pasó? Estaban allí como cuando vamos a un barco de vacaciones, que vamos como cuando vosotros fuisteis de viaje de novios, ¿no? Estaban allí en el bar, estaban allí jugando a tenis, bebiendo o en una discoteca. No estaban así, ¿verdad? Era una cosa que subieron, una experiencia, subieron a una barca todos los discípulos y luego pasó algo negativo. Pasó algo negativo. ¿Y estaban con quién? Con el que nosotros ahora en 2025 decimos que es el Maestro, el Señor, el Salvador. Entonces, esto para mí es algo importante decirlo hoy. Otra cosa importante, pues que aunque parezca que Dios, que Jesús está
dormido alrededor, demuestra que está presente. Yo necesito recordarlo hoy, necesito que vosotros tengáis presente al Jesús que no se aleja de nosotros. ¿Por qué? Porque hoy estamos domingo, aquí todos están a gusto, con cada uno con sus enfermedades, con sus carencias, con sus necesidades, y estamos que cuando se reúne la iglesia parece que todo está bien, es la alegría, el gozo, ¿no?, de estar juntos, pero no sé qué pasará después de salir de aquí, ¿no? Yo tengo que motivaros a los que tenéis más fe y a los que tenéis menos fe a tenerla en Jesús para que sepáis y reconozcáis que va a estar acompañándoos, igual que a mí, durante este día y hasta, como dijo él mismo, hasta el fin del mundo, ¿no? Otra cosa muy importante, pues que tenemos que tener la base de nuestra fe en el Señor Jesús. Que esto no es solamente para vosotros como una enseñanza, esto es algo que necesito yo. Cuando yo pienso en ¿dónde está vuestra fe?, a mí me duele esa pregunta. Me duele, porque yo no sé si soy tan estable como debería en mi fe. Porque yo tengo reacciones negativas, no sé, espero que vosotros no, pero yo sí las tengo. Y eso significa que muchas veces tengo que demostrar con esa forma de actuar que mi fe está en Jesús, ¿no? Mi fe no depende de cómo me he despertado hoy, sino que Él está siempre. Y la última sería esta que decía, ¿quién es Jesús? Si solamente es el maestro que enseña, si solamente es alguien que te acompaña a decirte, bueno, tranquilo que todo te irá bien, o es Dios. Si yo tengo que contarle algo así de profundo a alguien, ahora que todos tenemos eso, distracciones, que tenemos toda la cabeza como la tenemos, me cuesta trabajo comunicarlo, porque necesito vuestra atención y necesito, cuando yo hablo de Jesús a alguien, necesito que esté diciendo, es que esto tiene su base. Y quiero que ahora en este momento es pensar, si el que dijo a la tempestad, calla, enmudece, si es quien dijo ser, yo puedo seguir creyendo, hermanos. Solamente si el que dijo, calla, enmudece a la tempestad es quien dijo ser, yo puedo seguir adelante. Porque si no, es una enseñanza que no tiene base, no tiene nada. Sin embargo, yo creo que ese que fueron asombrados, como dice, primero miedo, ¿no? Pero luego se maravillaron. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que este no es solamente el que está contándonos estas cosas tan necesarias para nuestra vida. En el texto vemos una cosa, para empezar, que es muy habitual allí en el lago de Genesaret, del mar de Galilea, ¿no? Todos lo sabéis, que es que en esa zona está 200 metros bajo el mar. Entonces, ¿qué pasa de 200 metros bajo el nivel del mar? Y luego alrededor hay montañas que son casi 3.000 metros lo que tienen alrededor. Entonces, esto que estamos relatando aquí o que hemos leído juntos, eso era habitual, que hubiera una tormenta, que hubiera una tempestad. Eso era habitual, porque se mezclaba el calor, se mezclaba el frío, entonces podía pasar algo así. Pero si os fijáis, en personas como los discípulos que eran pescadores, tampoco eso era tan habitual, porque eso era, si veis los originales como en los comentarios que he podido leer, lo que se dice de esta tempestad es que era casi como un huracán. O sea, era tremendo lo que estaban viviendo allí en esa barca. Y hermanos, yo veo algo muy necesario para nosotros en este texto, y es que cuando ves a personas que tienen esa experiencia, ves a personas que tienen esas capacidades, porque tienen ese trabajo que era el de ser pescadores a uno, y no pueden, no son como a veces nosotros somos. Estas personas estaban esforzándose o no, estaban molestándose en hacer por lo menos en salvar la vida, ¿no? Estaban diciendo, no, es que yo tengo que hacer lo que pueda, pero no porque no quisieran tener en cuenta a Jesús, ¿vale? No digo eso, sino simplemente que vieron a una persona, a su maestro cansado, que dice en Marcos, dice que despidieron a la multitud y estaba rodeado de barcas, ¿no? Como diciendo, vamos a soltar todo lo que ya has hecho hasta ahora y lo que vamos a hacer es que
tú descanses, porque tú lo necesitas, ¿no? Y dice que se puso a dormir en la parte de atrás, ¿no? En la popa, con, dice, hay otras personas que dicen como una especie de almohada. Entonces, esa situación en la que hemos leído, esas personas estaban esforzándose para sobrevivir, para salvar su vida. Cosa que tenemos que hacer nosotros hoy, ¿no? Nuestra parte, que a veces yo lo he dicho desde aquí. Está muy bien que tú tengas un Dios que calma tu tempestad, está muy bien que tú creas en un Dios que pueda ayudarte, pero tú, ¿hasta qué punto haces tu parte? Y yo me pregunto si estoy haciendo lo suficiente, no porque me salve, no porque estemos hablando de las obras, ¿no? Sino que yo tengo que tener unas consecuencias de la fe que yo digo que tengo en Jesús. Tengo que tener ese compromiso, tengo que tener ese seguimiento. Pero volviendo a lo que hacían estas personas, a mí me llama muchísimo la atención, porque dice, se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y dice, y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Era, hasta donde yo puedo ver aquí, era su percepción, era un maestro. Todavía no lo entendían como Señor. Las palabras Maestro, Maestro, así repetidas, con esa intensidad, con esas ganas de que le ayuden, eran curiosas, pero dice que perecemos. Y a mí me enseña una cosa que algunas veces podemos pensar que podemos, ¿no? Que podemos por nuestro propio esfuerzo. Yo os digo, para mí es importante comunicar que nos tenemos que comprometer. Que hay esa tempestad en el día a día de nosotros. ¿Vosotros tenéis problemas o no? Estamos viendo a alguien que está en problemas. Estamos viendo a personas que sufren por su vida. Pero, hermanos, se hacen vulnerables. Yo no puedo, ¿no? Estaban moviendo con los remos, estaban intentando sobrevivir, pero despiertan al que está durmiendo. Y la semana pasada estábamos en una iglesia y me llamó la atención porque yo no veo a personas que están al frente siendo vulnerables, ¿no? Estábamos en una iglesia, ya sabéis, algunos que estuvimos en Nueva York, ¿vale? Ya voy a decirlo una vez. Y estamos en la iglesia de alguien que perdió a su padre hace poco, hace un par de años, vaya. Y estaba el hombre contando la historia de, tú la has visto, estaba hablando del relato de la hija de Jairo, ¿no? De cuando se puso, que sanó también Jesús a aquella mujer. Y él estaba contando sobre la experiencia de la muerte, la necesidad que tenía ese hombre en ese momento de su vida, cuando murió su padre, de consuelo. Y lo dijo allí. Y no pasa nada, hermanos. Si yo no puedo, tengo que despertar al maestro o no. Yo tengo que estar pendiente de pedirle ayuda al que sé que tiene el poder para ayudarme. Y está bien que vayamos a los hermanos y les contemos nuestras cosas, ¿eh? Eso ya lo sabéis. Pero me llamó la atención. Estaba allí por lo menos 300 personas juntas escuchando a este hombre. Personas que no creían muchas de ellas, ¿no? Porque esa iglesia va entrando mucha gente joven y lo sé por lo que he podido leer, ¿no? Y este hombre estaba predicando el evangelio y dijo, y yo necesitaba a Jesús. Y yo tuve que pararme y decir, yo tengo que orar para consuelo, para obtener ese consuelo del Señor. Porque yo no os podría enseñar nada hoy si no fuese una persona coherente, si no fuese una persona que también es vulnerable, que reconozco mis errores y mi necesidad del Señor. Porque yo no estoy aquí espiritualmente y vosotros aquí, ¿que no? Yo lo pienso así, hermanos. Yo creo que todos tenemos esa necesidad de ir a Jesús. Y todos tenemos que reconocer que nos falta mucho, ¿vale? Hay un salmo, en el Salmo 69, hablando de esta honestidad que tiene algunas personas con el Señor y que me enseñan a mí hoy. Dice el Salmo 69, es un salmo de David, como leéis aquí, es el Salmo 69 versículos 1 al 3. Y lo dice con naturalidad, porque está desesperado, ¿no? Dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma.
Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, perdón. Han desfallecido mis ojos, esperando a mi Dios. ¿Nunca nadie se ha sentido así como esta persona? Cuando estás desesperado, cuando estás que te entra el agua por todos lados, que tú no sabes qué hacer. Entonces, para mí es algo honesto decir, mira, Señor, yo no puedo con todo. Yo he hecho hasta lo que he podido. Y estas personas, estos pescadores, que no son todos pescadores, que ya lo sabéis, que todos no se dedicaban a eso. Algunos estarían más desesperados que otros, ¿no? Uno le diría al otro, ayúdame aquí, lo que sepas, haz lo que sepas, para que podamos sobrevivir. Y hay un detalle de esto, cuando dice, maestro, maestro, que perecemos, ¿no habéis preguntado quién le preguntó eso? Porque aquí no lo veis, ¿eh? Aquí no lo pone en ningún lado. Ni lo pone en Marcos, ni lo pone en Mateo. Ninguno de los tres evangelios dice quién dijo, maestro, o se puso a hablar a Jesús. Y eso a mí me enseña una cosa, hermanos. A veces pensamos, ¿es que había discípulos mejores que otros? Puede ser. Yo no voy a ponerme en el corazón de nadie. Pero todos estaban desesperados. Y yo cuando siento miedo, cuando siento ese dolor, ese sufrimiento que tengo como todas las personas, tengo que estar pensando, esta manera de vivir mi miedo puede ser o mejor o peor, pero que tengo que ponerme en el lugar de Rafa, en el lugar de Paqui, en el lugar de José María, en todos los lugares. Tengo que sentir esa empatía por los demás. Porque a veces pensamos, es que Pedro era top, ¿verdad? Juan era, vamos, la pera. Y tú dices, bueno, hay enseñanzas buenas de los dos, pero que estaban todos ahí, ¿eh? ¿Estaban todos en la barca o no? Entonces yo tengo que enseñar hoy aquí, oye, hermanos, amigos, si pudiera haber alguien esta predicación, yo no soy nadie para juzgar cómo tú tienes el miedo. Yo lo que intento es, y creo que tenemos que intentar es llevar nuestros pensamientos al Señor Jesús, hermanos. Porque si Jesús era Dios, entonces tengo esperanza. Si cuando dice, ¿quién es este? Si esa persona que hizo callar a la tormenta, que hizo algo que cuando se estudia este tema, dice, que lo pone después, dice, despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron, y se hizo bonanza. ¿Sabéis que eso no es simplemente decir que se calle y ya para el viento? ¿Vosotros pensáis que solamente quiso decir eso? No, es que cuando dice se hizo bonanza es calma total. Cuando hay viento, hay ruido, ¿no? Vamos, cuando hay olas, tienen que pararse para que no dejen de entrar el agua dentro. Pues lo que dice el original, la idea es calma total. Como cuando estás en una piscina y no hay nadie dentro. Eso es lo que nos ofrece el Señor Jesús. Eso es lo que ofrece a los que creemos y a los que no. Que hay diferentes posturas, o sea, hay diferentes situaciones. Pero yo me preguntaba, ¿cómo es posible que el Señor Jesús siguiera durmiendo con el ruidazo, ¿verdad?, que habría entre las olas, los gritos, Juan, Pedro, pues estaría rendido. Y dijo, yo necesito esto hasta el momento en el que llegaron a preguntarle, a pedirle ayuda. Y veis cómo la capacidad del Señor Jesús no era de un simple maestro, no era tan sencillo como este es un maestro más. Si vemos que dijo simplemente reprendió, como si queréis ver la otra expresión que usa en Marcos, vamos a capítulo 4, para que veáis que lo que hizo fue hacer callar a la tempestad, ¿no? Dice en el capítulo 4, versículo 39, dice el Señor Jesús, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Que en esa parte de la historia, ¿no?, hace más de 2000 años, dijo, calla, enmudece, ¿no creéis que es el mismo en el que confiamos hoy?
Es la misma persona, hermano. Yo no quiero enseñaros nada de griego ni de hebreo porque no sé. Pero si en algún momento pudiera influir en algo, sería, es que créete que lo que estás leyendo aquí es verdad. Calla, dice, enmudece. En el versículo 39. Cuando pensamos en estas cosas parece que no tiene nada que ver con nuestra vida en 2025, pero es algo para mí muy útil. Dice en el versículo 25, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Y dónde está la nuestra, hermanos, hoy? ¿Y dónde está la de las personas que dicen que no tienen fe igual que nosotros en Jesús, sino que la tienen otros? Porque si yo tengo la fe que necesito para acercarme a Jesús y le conozco y leo estas cosas, yo no digo, y no voy a deciros que no me importen los problemas, porque te importan. Pero es como cuando creo que es el Salmo 55, el versículo 22 dice, echa tus cargas, ¿no?, sobre el Señor. O cuando dice el mismo Pedro, ¿no?, la carta, la epístola que escribe. Es como que tú sientes esa calma porque alguien te la ha dado a través del Espíritu para sentir paz en medio de ese problema, en medio de esa barca inundada, en medio de ese sufrimiento porque ha muerto a alguien querido, en medio de esa enfermedad que no puedes controlar, como también sabéis que oramos aquí y decimos, es que lleva mucho tiempo enferma esta persona o enfermo, y tú no puedes hacer nada más que orar y demostrarle que te preocupas por ellos también. Pero ¿dónde está vuestra fe?, le dice Jesús. Y dice, y atemorizados se maravillaban. Y esta expresión, o sea, si mientras que estaban quitando agua de la barca estaban con miedo y tienen miedo cuando ha sido ha actuado el Señor Jesús, me llama la atención porque igualmente estaban atemorizados. Pero eran por cosas diferentes, ¿verdad? Y a mí cuando a la pregunta ¿dónde está vuestra fe? me la hago yo cuando estoy que no entiendo nada, que estoy inquieto, que no entiendo a veces cómo va mi trabajo, la iglesia, cómo van algunas cosas en mi vida, pues tengo que confiar en esta persona de la que hemos leído. Porque la alternativa no es mejor, hermanos. No hay una alternativa a la altura de Jesús. Cuando vemos la realidad del día a día que vemos políticamente, económicamente, nadie me puede dar esta certeza de que controla hasta la naturaleza, hermano. Cuando se dice la autoridad que tiene en las enfermedades, ¿no?, en los demonios, cuando dice, cuando vemos aquí, es que controla hasta la naturaleza, ¿qué más quiero, hermano? Cuando me dice el apóstol Pablo que ni la muerte, ni la vida, ni ninguna otra cosa creada me separará del amor de Jesús, del amor del Señor, ¿alguien más puede ofrecerme esto? ¿Puede haber una persona que diga, no, pero yo soy joven, yo estoy fuerte y yo puedo con todo? Pero hay realidades que no controlamos, y es que lo mismo que tú crees que estás fuerte, tú esperas tener la fuerza siempre, pero no es así. Y yo tengo amigos que han pasado por situaciones muy desagradables y son jóvenes. Y una amiga que está como está y está enferma y es joven. ¿Y qué quiero decir con eso? Que quiero deciros que es algo sencillo. No es sencillo, pero es que para mí no hay mejor alternativa, hermano. Cuando yo leo en el Salmo 48, 14, que Dios me guiará más allá de la muerte, ¿yo dónde voy a buscar alguien así? Todas las personas, vosotros, yo os puedo fallar, o a mí me podéis fallar. Pero la realidad es que alguien mejor me espera. Y no es por alguien que yo haya conseguido por mis propias fuerzas. Pero si Jesús
cuando ves aquí esta pregunta, es quien luego más adelante murió, quien luego más adelante resucitó y le dio ese poder a personas sencillas como los pescadores, que dieron su propia vida por el Evangelio, por predicar, porque otras personas tuvieran esperanza. Si es así, yo no tengo ninguna duda de que no hay nadie así. Si Él es Dios, si Jesús es Dios que controla la naturaleza, que murió y resucitó, yo sí puedo tener esperanza, hermano. Y podemos tenerla todos hoy. Y podemos decirle a los demás, mira, yo intento ponerme en tu lugar. Porque no es igual decir que vas a acompañarle que tengan esperanza en el Señor. Porque Él es eterno, porque Él controla hasta los más mínimos detalles de nuestra vida. Pero puedes decirle que nunca se va a apartar de esta persona, nunca se va a apartar de nosotros, y entonces podemos tener esperanza, entonces podemos seguir adelante, y un paso más, hermano. Y yo sé que hay gente aquí que está sufriendo enfermedades, y yo sé que hay gente que les cuesta cada día poner un pie detrás del otro, y es así. Entonces, en estas circunstancias que vivimos como iglesia, y viven otras personas que queremos, no se me ocurre mejor manera de seguir adelante que la de decir, ¿dónde está vuestra fe? En el Señor. ¿Quién es el que controla el viento, el que calma totalmente todo? El Señor. Y nosotros tenemos que creer como iglesia en estas cosas. Se está despertando, está moviéndose, ¿no? Moviéndose. Que el Señor nos ayude a pensar en estas cosas, que nos ayude a estar tranquilos, que sí, que va a haber esa tormenta, hermanos, que yo no sé lo que va a pasar ni cuando me baje de aquí, no lo sé, pero el Señor está pendiente de nosotros, está cuando decimos, es que no me siento escuchado, no sé por qué no avanza este problema que tantas veces le he pedido. Bueno, el Señor aparentemente, como hemos visto, puede ser que tú sientas que está dormido, pero mira cómo cuando hacía falta sí lo despertaron. Cuando estaban desesperados, ¿qué hicieron? Fueron a Él, el único que podía ayudarles. Y no hay otra persona en la que yo pueda animaros a seguir. Porque Él demostró su preocupación por mí, demostró su preocupación por vosotros. Porque cuando nosotros pensamos en el futuro, cuando nos muramos, Él nos ha asegurado un sitio, que dijo Jesús, voy pues a preparar lugar para vosotros. Yo soy el camino, ¿no? Dijo la verdad y la vida. Pues esta es la afirmación que podemos repetir hoy y creerla. Porque otras personas no tienen esa esperanza. Y yo entiendo que tienes que pasar por un proceso, que tienes que entender que estás en problemas con el Señor. ¿Por qué? Porque yo también los tuve. Yo también llegó un momento en el que sentí ese pecado en mí. Un pecado imperdonable, hasta que el Señor me reveló a través de mi familia, mis amigos, el entorno y su palabra me ayudaron a acercarme al Señor. Pero esto es una oportunidad que se le da a las personas y nosotros tenemos que ir a explicarle que Jesús era Dios, es Dios. Pero por eso nosotros no estamos a un nivel espiritual, ¿no?, espectacular. Tenemos la misma necesidad, pero tenemos a un Salvador. Tenemos a alguien que nos da más esperanza. Que dice al viento, calla. Y se calla. Y controla hasta los más mínimos detalles de nuestra vida. Entonces yo os animo a pensar en esto, a reconocer esa parte que todavía le tenemos que dar al Señor para estar más tranquilos, para tener esa conexión más real a través del Espíritu. Y si tenemos que pedirle más fe, Él quiere darnos más fe. Pero claro, yo tengo que hacer mi parte. Yo tengo que tener esa voluntad de apartar tiempo para conocerle, para saber más, para orar más. ¿Por qué? Porque esa es la parte que yo puedo controlar. Y descansar. Y descansar, hermanos. Porque no hay otra esperanza mejor, hermanos. Y para mí es algo útil que quería contaros. Y pensando en mis amigos y pensando en que aún no conocen al Señor, lo único que puedo decir es
que le pidas fe al Señor. Que no solamente se trata de que digas, bueno, es que Él es el Señor. No es que hay un proceso espiritual que yo quiero que tengan las personas que tengo alrededor, igual que lo necesito yo. Ese proceso de reconocer un pecado, ese proceso de reconocer que necesitas al Salvador, yo no lo puedo hacer en nadie. Yo puedo animar a las personas que que se acerquen al Señor. Pero el Señor, cuando dice los pescadores y los discípulos, ¿quién es este? Pues yo tengo que creerme hoy, en 2025, que este es el mismo que hoy, que sigue vivo hoy. Tengo que creerme que el mismo poder que tenía en ese momento de la historia lo tiene para mi vida hoy. Y es lo que os animo a pensar en este día. Pues gracias, Señor, por habernos cuidado hasta estos momentos, Señor. Gracias por ayudarnos a través de tu palabra, Señor, a conocerte mejor. Y sabemos que hay momentos de incertidumbre, Señor, hay problemas en nuestra vida, pero sabemos, Señor, también por tu palabra que tú vas en nuestra barca, Señor. Que tú no nos abandonas, Señor, que así como estuviste con aquellos discípulos con sus problemas, con sus situaciones muchas veces desesperadas, Señor, estás con nosotros, Señor. Y la verdad es que te necesitamos, Señor. No podemos más que hacer como el salmista, que reconocer que tú nos sostienes, que tú sostienes nuestra alma, Señor, y que tú nos ayudas, Señor. Y necesitamos más fe, Señor. Necesitamos, pues, reconocer que hay cosas, Señor, que compiten contigo, Señor. Hay cosas que nos distraen, hay cosas a las que le damos prioridad, que no eres tú, Señor, y por eso te pedimos perdón y te pedimos ayuda para confiar en ti, Señor, confiar en la persona de Jesús, Señor, que entregó hasta su última gota de sangre por nosotros, Señor. Gracias, Señor, por todo y lo dejo todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.